Por fin he conseguido después de muchos años tratar de superar mis miedos aunque me sigan asustando un poco, pero probablemente a muchos de vosotros os haya parecido que son súper divertidos los petardos, ¿eh? Pues sí, pues en el fondo sí, sí que son súper divertidos y al fin y al cabo lo pasas fantástico tirándolos. Pero hay mucha gente que no le gusta tirar petardos y además sabe por qué, porque ellos reconocen que el sonido que emite asusta. Entonces, sobre todo, eso influye para los que tengáis mascotas, especialmente para los que tengáis perro, porque tienen un oído mucho menor que el del ser humano y entonces por eso hay que hacer un proceso que podéis verlo en cualquier tutorial de YouTube para saber de qué manera se acostumbrarán al sonido al fin y al cabo, como al final trate de acabar haciendo yo aunque me asuste. Pero bueno, yo es que ahora aún tengo condicionada la vida por el sonido, pero al final acabaré de dejarla teniendo condicionada por el ruido que provoque, porque ya tengo una solución prevista para las fallas de marzo de 2022 y nada, y sí que hay una solución antes de esas mismas fiestas. Además, no sabía ni que iba a haber una solución inmediata cuando grabé el último vídeo para este canal, pero a lo que íbamos, el caso es que desde pequeño tenía muchísimo pánico a los petardos, tenía la costumbre de taparme los oídos cuando estaba por la calle y claro, es que al final me dolían bastante y me ponía nervioso y no era capaz de liberarme, no me lo pasaba nada bien, pero bueno, ahora al fin y al cabo es que eso le pasa a mucha gente y al fin y al cabo todos nos damos cuenta de que si alguno tiene miedo pues lo supera poquito a poco, como por ejemplo trato de hacer yo. La solución ya es inmediata, por lo que ya no tendré de una vez por todas mi vida condicionada por el puñetero ruido que provoca. Y entonces, claro, para ello voy a desarrollaros un solo motivo por el cual ya ha llegado el momento de la verdad y mi oído tiene que despedirse del temor al ruido. Eso quiere decir pues que en primer lugar yo para superar mis miedos lo único que tenía que hacer era exponerme a ellos, plantarles cara, demostrarles quién manda. Con los fuegos artificiales mucho antes de superar mis miedos a todo lo que sea petardos y viceversa, ya lo había superado, porque sé que los fuegos artificiales sí que molan verlos y a la gente sí que les gusta, por lo que no asustan en general. Simplemente con verlos ya puedes estar calmado y pensar que solo tienen un poco de pólvora para emitir menos ruido que los petardos que asustan más. Y eso pues que tal como estaba contando, hay un solo motivo para salvar la condición del ruido de los petardos que he tenido yo hasta estos últimos años, o sea, casi una década preparando para hacer este momento definitivo, que al fin y al cabo si antes lo hubiese hecho hubiese sido mucho mejor y es que hubiese sido exactamente lo mismo. Trataba de probar a mirar vídeos en YouTube de tracas y fuegos artificiales porque era un método buenísimo para poder superarlos y luego había que probar algún día antes de fallas si tirando petardos poco a poco un poco más cerca al fin y al cabo ya ni me molestaban y ni siquiera me asustaban, pero al fin y al cabo hubo un día que cuando yo estaba listo para dejar de tener miedo ya por fin al ruido de los petardos, porque la ventaja es que solo he de pensar que el ruido dura un segundo, pues es cierto que el Paua de mi grupo de Quedar de Pros me contó un detalle y entonces ese detalle pues no hace falta que me pregunte si lo he entendido, o sea, se sobreentiende que había entendido lo que él me había explicado y a cualquiera que le dijese eso me preguntaría ¿qué te ha explicado?
Y la respuesta es pues eso, que para tratar de superar esos miedos no hay que probar nada. El miedo es simplemente algo que está dentro de la cabeza y se puede superar afrontándolo sin pensar en que podría pasar de forma, o sea, que cosas malas podrían pasar o que podría pifiarla. Y entonces en ese sentido él tenía toda la razón, por lo que me había explicado al fin y al cabo sí que terminó funcionando en el momento en el que superé mis miedos. Y ahora no quiero que nadie sea tonto, no me da miedo, es solo que me asusta, es solo que el ruido me asusta. Pero por lo visto la respuesta es que lo que me explicó el Paua sí que lo había entendido y sí que había funcionado al mismo tiempo. Por tanto, ahora es cuestión de que en un principio diga que no me guste salir en fallas, pero yo que sé, igual cambio de opinión para fallas de marzo y a ver si no me animo a salir porque solo hay un único motivo por el que ya dejaré, ya no tendré miedo y al mismo tiempo ya no me asustará, o sea, me acostumbraré a todo tipo de sonido en mi entorno. Igual que, por ejemplo, se podría aplicar un método para los que tuviesen un perro y les molestase mucho el ruido y porque les moleste el ruido se pongan a ladrar a lo bestia. Pero bueno, ya no me enrollo más, que este comunicado ya no es ese como el especial que grabé hace 4 días, que solo tenía una visualización. A ver si este recibe más visualizaciones, porque espero que seáis pues un poco más de dar vuestra opinión, damas y caballeros. Últimamente revisar mi canal cada determinado tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides coger el enlace de la emisión en directo para poder verla y más información en la red social que ustedes ya saben. Hasta la próxima.